Entonces abrimos nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 8. Seguimos con esta serie titulada El verdadero Jesús. Es necesario que conozcamos no al Jesús que las personas por allí afuera han empezado a querer diseñar a su modo, a su manera. Necesitamos conocer el Jesús que las Escrituras nos dicen. Y el título del mensaje del día de hoy es Jesús, el Rey, o Rey sobre todo. Jesús, Rey sobre todo. Leemos Mateo capítulo 8, versículo 1 y 2, que dicen de esta manera: Cuando Jesús bajó de la montaña, lo siguieron grandes multitudes. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó, se arrodilló delante de él y suplicó: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Amado Señor, esa es tu palabra. Y Señor, nos encomendamos a ti en este momento, Padre, para que tú seas, por medio de tu Santo Espíritu y tu palabra, Señor, cambiando nuestros corazones, moldeando nuestras maneras de pensar, poder comprender mejor lo que tú quieres que nosotros sepamos, que podamos recibir sabiduría de tu palabra, discernimiento, instrucción, también corrección, Señor. Permite que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas en este momento para pensar y para sentirte a ti, Señor, mientras que tú hablas a nuestras mentes, nos haces razonar sobre tu palabra y podamos, Señor, crecer. Ese es el motivo, Señor. Queremos conocerte mejor. Al conocerte mejor crecemos, y eso es la petición que tenemos en esta mañana delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Jesús es Rey sobre todo. Y ¿se recuerda usted? Pues el capítulo 8 viene después de ¿cuál capítulo? Capítulo 7. Y en el capítulo 7 vimos que el Señor Jesucristo terminó de dar ¿qué? El sermón que se le llama como el Sermón del Monte. Entonces el Sermón del Monte abarca los capítulos 5, 6 y 7 del libro de Mateo, y estaba en una montaña al estilo de Moisés. Cuando Moisés sube a la montaña y recibe palabra del Señor, ahora Jesús baja de la montaña y sucede esto. En el momento cuando baja, se presenta delante de él una persona que viene suplicándolo. A manera de introducción, hermanos, queremos recordar que el verdadero Jesús es presentado por Mateo como el cumplimiento de esa promesa que Abraham había recibido muchos, cientos y cientos de años antes de que sucediera lo que sucedió. Ese es el cumplimiento de la promesa. A Abraham se le había prometido que se le daría una descendencia tan numerosa como las estrellas del mar, como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y Jesucristo fue el cumplimiento de esa promesa. También conocemos que Mateo nos presenta a Jesús como ese rey que descendió del rey David. En su descendencia, David quiso construirle un templo a Dios, y Dios le dijo: no te pertenece a ti, tú eres un hombre que tienes tus manos manchadas de sangre. Yo levantaré a otro que me construirá que me construirá un templo para que me adoren, pero yo a ti lo que voy a hacer por ti voy a levantar a alguien que reine para siempre, un rey que venga de tu descendencia, que reine para siempre, y ese es Jesús. Entonces vemos que el Antiguo Testamento apuntaba hacia Jesús, y Jesús es el cumplimiento de estas cosas que vemos en el Antiguo Testamento. Como dije también, Jesús es el antitipo del profeta Moisés, que al estilo de Moisés, que subió a la montaña para recibir la revelación de la ley de Dios, la palabra de Dios. Ahora en el Sermón del Monte vimos a Jesús también subir y revelarnos su palabra, las verdades del reino de Dios. Pero Mateo no se queda allí, hermanos. No es coincidencia que en el capítulo 8, después de haber visto el capítulo 7 terminarse el Sermón del Monte, ahora en el capítulo 8 Mateo nos quiere seguir llevando de la mano. Ya nos dijo lo que Jesús dijo en el Sermón del Monte, las verdades del reino que Jesús predicó. Ahora quiere que nuestro entendimiento vaya creciendo más, y Mateo escoge varias escenas para darnos a entender con una mayor, o de una manera mayor, quién era este rey. Mateo no se quedó con el capítulo 7, con el Sermón del Monte. Él quiere que sus lectores comprendan que Jesús no es cualquier rey. Aunque Jesucristo, cuando andaba en esta tierra,
Él habitó un cuerpo humano. Si usted hubiera visto a Jesús, si usted viviera hace 2000 años, si usted hubiera visto a Jesús congregándose con sus discípulos, usted no se hubiera dado cuenta quién de todos era Jesús. Usted tendría que tener que se lo presentaran. Él se miraba común y corriente, una persona común y corriente, pero no era un rey común y corriente. Él no era como los demás reyes que habían reinado en esta tierra, y eso es lo que Mateo quiere que nosotros entendamos. Él no solamente, Dios, Jesucristo, no solamente tiene autoridad de mandar a un grupo de 12 personas que les dijo, sígueme, y ellos dejaban las cosas y seguían a Jesús, sino que Jesucristo es el Rey de toda potestad. Todo poder habita en Jesús. Jesús, hermanos, ese es el creador, que la palabra del Señor, la Biblia, nos revela como el que creó todas las cosas. Y cuando dice que Él es el primogénito de la creación, no es como por ahí lo pintan unas personas que Él fue el primero creado y que después de que Jesús fue creado, Él creó todas las cosas. No, el primogénito de la creación quiere decir que de Él vino, de Él nació todo lo que existe. Él existió desde un tiempo pasado eterno, infinito, y Él seguirá siempre reinando. Él siempre ha sido rey como ha sido creador, y Él es un rey que tiene tu potestad sobre la enfermedad. Él es un rey que tiene la potestad sobre la naturaleza. Él es un rey que tiene potestad sobre lo sobrenatural. Él lo domina todo. Jesús es rey sobre todo. En el primer punto, usted ahí tiene su hojita y está siguiendo su hoja, el programa que se nos presenta cada día, cada domingo. Ahí está para que usted siga las notas. El primer punto es rey sobre la enfermedad. Eso voy a hablar de una manera resumida de los primeros 17 versículos en este punto. Mateo 8, 1 al 17. Dice la escritura que bajando de la montaña viene un hombre el cual estaba enfermo. Mateo no nos dice exactamente de qué sufría, cuál era su enfermedad. Pero si vemos los pasajes paralelos de otros evangelios, nos dice claramente que este hombre era un hombre leproso. Hermanos, este no era un hombre con un dolor de cabeza. Este no era un hombre que venía porque tenía un pie adolorido. Este era un hombre que tenía lepra. Para poder entender exactamente la situación de este hombre y su desesperación por venir a Jesús y pedirle que lo limpiara, tenemos que comprender qué es lo que quiere decir esta lepra. La lepra, hermanos, era una enfermedad bacteriana, crónica de la piel. Era una enfermedad que dañaba los nervios de las manos y los pies, causando una pérdida de sensación. Pero al mismo tiempo que causaba pérdida de sensación, también causaba un dolor intenso en la persona que sufría de la lepra. Tenía ese dolor intenso. Esta lepra, hermanos, producía llagas en todo el cuerpo. Carcomía la mente. Y porque carcomía la mente, producía un olor que no se aguantaba el olor. O sea, cuando leemos que Mateo está diciendo que un hombre que está enfermo, y los evangelios nos confirman que era lepra, tenemos que entender exactamente la situación de este hombre. Este hombre, la gente no lo quería alrededor de él. Aparte que la ley, ahorita vamos a hablar sobre qué decía la ley de eso. Pero este hombre olía mal. Este hombre seguramente se quejaba y andaba agonizando por el dolor intenso que sentía su cuerpo. Era una imagen de ver poco agradable. Una persona que tenía llagas en todo su cuerpo, y de esas llagas salía pus y otras cosas. Era una enfermedad contagiosa por gotitas de la respiración, así como otras enfermedades también se pueden contagiar. La lepra era contagiosa de esa manera. La gente no quería estar alrededor de un leproso. Pero el día de hoy, hermanos, esta lepra tiene un tratamiento. Fíjese, aunque ya la ciencia ha avanzado tanto, para curar la lepra hoy en día se necesita de un tratamiento de 6 a 12 meses con un cóctel de diferentes drogas, medicamentos para poder tratar la lepra. Pero en el tiempo de Jesús no había cura para la lepra. No había medicina para la lepra. Y este hombre
que llevaba este cuerpo adolorido, con una enfermedad sin cura, se acerca a Jesús. Él iba camino a la muerte, no había cura, y era una muerte dolorosa. Acuérdense de esa imagen, al ratito vamos a volver a esa imagen. Aparte de que no era curable su enfermedad, hermanos, su naturaleza, la enfermedad era contagiosa y su naturaleza pecaminosa. Un leproso en Palestina, en el tiempo y en el lugar donde estaba, sufría el desprecio de la comunidad, sufría el rechazo de la religión. La ley de Moisés hablaba sobre los leprosos y daba instrucciones específicas sobre los leprosos. La ley de los judíos que los judíos practicaban en ese tiempo prohibía que un leproso se acercara a la comunidad. No podía estar como en una reunión de hoy día. El leproso no podía estar así, no podía estar sentado a la par de usted. Era prohibido por la ley que ese leproso estuviera, estrictamente prohibido que alguien pudiera tocar a esa persona o que el leproso pudiera tocarlo a usted. No se podía, estaba prohibido, y si lo hacía podía morir apedreado ese leproso. Muchos hermanos de estos leprosos vivían afuera de la ciudad. Y cuando transitaban por los caminos tenían que gritar para alertar a las gentes que venían por los mismos caminos: leproso, leproso, para que la gente se fuera y no pasaran por el mismo camino. No podían disfrutar del calor humano, del calor de la comunidad. Sus mismas familias los expulsaban. Vivían en soledad, despreciados e ignorados. O sea que cargaban con un dolor físico, como también como un dolor del corazón, en la soledad. ¿Nos recuerda eso a alguien? Pero Jesús baja de esa montaña, dice la Escritura, y cuando este hombre le suplica que lo limpie, la respuesta de Jesús fue diferente a todas las personas con las que él había tratado. La gente, usted hubiera sido, y yo también, lo hubiéramos visto en la calle y hubiéramos dicho: dale la vuelta, no lo toquemos, no nos acerquemos. La respuesta de Jesús no fue una respuesta de desprecio. La respuesta de Jesús fue muy diferente. Cuando ese hombre le suplica que lo limpie, él recibe una respuesta a la cual no estaba acostumbrado a recibir. Jesús no lo despreció. Jesús no muestra asco, ni tampoco se detiene la nariz por el olor fuerte de la lepra que la lepra producía. Él no muestra un desprecio hacia un hombre que probablemente estaba deformado, porque la lepra también discapacitaba, deformaba el cuerpo. Él no desprecia el mal olor de la persona. Él no desprecia el aspecto desagradable al ver a este leproso. Es muy probable que este hombre había escuchado del poder de Jesús. Si vemos Mateo 4, nos dice que ya Jesús había hecho milagros. O sea, es muy probable que este hombre fue donde estaba Jesús porque ya había escuchado de lo que Jesús estaba haciendo en el pueblo. Y su fama, dice el capítulo 4 de Mateo, se extendía. Cuando Jesús sanaba, la gente empezaba: oye, mira, vimos a ese hombre que se llama Jesús sanar, y sanó sanó al otro, y su fama se iba extendiendo. Lamentablemente la fama se iba extendiendo y la gente los venía a seguir a Jesús, pero los seguían por las razones equivocadas, porque querían que Jesús les supliera. Cuando escucharon que Jesús multiplicó unos cuantos peces y panes y dio de comer a 5,000 hombres más mujeres y niños, aproximadamente una cantidad de 20,000 personas, pues la gente seguía a Jesús porque quería que les diera. Cuando escuchaban que sanaban a unos enfermos, que resucitaba a los muertos, la gente acudía donde estaba Jesús, pero solamente por que supliera la necesidad del momento. No escuchaban sus enseñanzas. Muchos no comprendían, y a veces ni sus mismos discípulos que andaban juntamente con él comprendían lo que Jesús estaba enseñando. Es muy probable que este hombre ya había escuchado de Jesús. Y el hombre leproso se acerca y dice: si quieres, Jesús, si quieres, puedes limpiarme. Esas son palabras de fe. Si tú quieres, tú lo puedes hacer. Se le acerca a Jesús
si quieres puedes limpiarme. Jesús deja, hermanos, que este leproso se le acerque, y el Rey de Reyes, compasivo, hace lo que no debía de hacer. Lo toca. Un hombre leproso lo toca. Cualquier persona que en aquel tiempo, de acuerdo a la ley, tocaba a un leproso quedaba inmundo. Pero el Rey de Reyes es tan puro, tan poderoso, que esa lepra no lo iba a infectar a él. Más bien la respuesta a su toque fue muy diferente. ¿Pudiera usted pensar, hermanos, cuánto tiempo llevaba este leproso de esta manera? ¿Cuánto tiempo tenía este hombre sin sentir el calor humano de una mano sobre su piel? ¿Cuánto tiempo tenía este hombre sufriendo los desprecios, las miradas humillantes de las personas? Pero Jesús no lo mira de esta manera. Más bien lo mira con compasión, lo toca, y la respuesta de Jesús es: sí, quiero. Queda limpio. Jesús es Rey que tiene potestad sobre la enfermedad. En ese momento todo dolor desapareció de esta persona, toda vergüenza se esfumó, los desprecios de las personas quedaron en el olvido, pensamientos pasajeros. El Rey, que es Rey sobre todo, demuestra ser Rey sobre la enfermedad, y Mateo es inspirado por el Espíritu Santo para incluir esta escena después en el capítulo 8, para demostrarnos que Jesús puede limpiar la enfermedad del cuerpo humano, pero también puede limpiar la enfermedad del alma. Algunas personas dicen: yo no voy a la iglesia porque ahí están puros hipócritas. Yo conozco a una persona que dice que es cristiano, y lo vieras cómo maldice en su trabajo, lo vieras cómo agarra de repente de las cosas que pertenecen a la empresa, lo agarran y se embolsa cosas. Un cristiano no hace eso. Hay cristianos que dicen, hay personas que dicen ser cristianos que de repente hacen esas cosas, pero un cristiano no debería estar haciendo esas cosas. Y las personas miran eso y dicen: ¿por qué voy yo a ser cristiano? Mira cómo es la vida de esta persona. No es persona de bien. Las personas caminábamos nosotros que somos cristianos ahora, que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, caminábamos con una enfermedad del alma. Nacimos con la naturaleza pecaminosa, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y esa naturaleza pecaminosa nos llevaba a pecar. Ahora venimos a este lugar no porque seamos perfectos, pero porque somos seguidores de Jesucristo y queremos ser más como Él cada vez. Por eso es que estamos en este lugar, porque queremos honrar al Rey que es Rey sobre la enfermedad, aquel que nos limpió de nuestro pecado, de la lepra del corazón. Fuimos hechos libres. Jesús cumplió la profecía, hermanos, del profeta en Isaías capítulo 53, 4, donde dice: ciertamente Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Y le tengo una noticia: esto no está hablando del dolor de cabeza, esto no está hablando del diabetes, esto no está hablando de la alta presión o del colesterol alto. Esto está hablando del corazón que estaba corrompido por el pecado. Él cargó sobre su cuerpo nuestras enfermedades del pecado, nuestras enfermedades de la lepra del corazón, y soportó nuestros dolores. Ese es el Jesús al cual queremos seguir, al cual queremos imitar. Fallamos a veces, pero nos esforzamos por agradarle. Pedimos perdón y seguimos hacia adelante. Jesús es el que cargó nuestra enfermedad en la cruz del Calvario. Enfermedad, hermanos, que daña o que dañaba nuestra sensibilidad mental. Así como la lepra quitaba la sensibilidad de las manos y de los pies, la lepra del corazón nos quitaba la sensibilidad de nuestra mente. Nos llevaba en un espiral descendente de pecado, cada vez cayendo más y más bajo en el pecado.
El pecado antes de venir a Jesús es la llaga del alma que carcomía nuestras vidas, producía llagas espirituales. Andábamos exactamente como este leproso, espiritualmente hablando malolientes, espiritualmente hablando llenos de llagas, espiritualmente hablando con un dolor intenso, discapacitados espiritualmente, y la única respuesta era Jesucristo. Querido amigo que te encuentras en este lugar, o que quizás en un futuro escuchará este mensaje, Jesús es la única respuesta para el cáncer del corazón. No hay otra salida. No hay filosofía que pueda borrar tu pecado. No hay ningún camino que no es Jesucristo. Jesucristo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de mí. Lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. Jesús es el que cargó nuestra enfermedad de pecado. El pecado del alma. Él era nuestra única respuesta. Jesús venció la enfermedad del pecado. Ahora Mateo nos dice que Jesús sanó también a un siervo, al siervo de un centurión, que ese centurión vino donde Jesús y le dijo: Señor, mi siervo está enfermo. Y cuando Jesús se disponía a ir a la casa del centurión para sanar a su siervo, el centurión le dijo: no, yo no soy digno ni siquiera que pises mi casa. Tú di la palabra y mi siervo mandará. Yo también tengo autoridad sobre soldados, le dijo el centurión. Era un soldado romano a cargo de 100 soldados. Y le dijo: yo sé lo que es tener poder. Reconoció el poder de Jesús. Le dijo: yo si le digo a mis soldados ve, ellos van. Si le digo vienen, vienen. Tú solamente di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús sana al enfermo, al siervo de este centurión, sin ni siquiera llegar a su casa, lo sana. Y sanó muchos otros enfermos, dice este mismo pasaje. Pero Mateo todavía no se queda ahí, hermanos. Mateo quería que nosotros sepamos que Jesús también tiene poder sobre mucho más, no solamente la enfermedad del cuerpo, no solamente la enfermedad del alma. Vamos a nuestro segundo punto. El segundo encabezado se titula Rey sobre la naturaleza. No es coincidencia, hermanos. Recuérdese que no hay ningún espacio, ningún punto, nada en las Escrituras que esté allí por coincidencia. El Espíritu Santo instruyó, reveló, inspiró a estos escritores humanos a que incluyeran esas historias. Ahora Mateo nos lleva a un enfoque de la naturaleza. ¿Qué dice el versículo 23 al 25 del mismo capítulo 8? Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca. Imagínese usted, ¿cuánto le gusta pescar? ¿A cuántos de ustedes han ido a una expedición de pesca en alta mar? ¿A cuántos de ustedes han estado en alta mar cuando ha golpeado los vientos fuertes y los vientos aceleran las olas del mar y esas olas empiezan a golpear? Yo he visto videos de barcos inmensos, no una lanchita, barcos inmensos que son azotados y se mueven por la marea, porque eso es fuerte. Eso es lo que estaba pasando en este momento. Una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Jesús estaba dentro de la barca, pero estaba durmiendo. El versículo 25 dice: los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos vamos a ahogar. Hermanos, Jesús, dijimos, no era un hombre común. Jesús no era un hombre común. Él es el Dios que creó todo lo que existe. Dijimos ya eso. Él es el creador. Él creó esa agua que estaba azotando el barco en ese momento. Él creó la madera, el árbol donde sacaron la madera para construir ese barco. Él creó esas cosas. Y los discípulos, hermanos, estaban a punto de entender que Jesús tenía el dominio sobre la naturaleza. El mar que cruzó Jesús frecuentemente fue este mar, el mar de Galilea, y Jesús estaba cansado, hermanos. Él era verdaderamente Dios, pero también era verdaderamente hombre. Esa es la enseñanza directa de las Escrituras.
escapa nuestro entendimiento. No podemos, en nuestra mentalidad, en nuestro cerebro, no podemos reconciliar eso. ¿Cómo es que era totalmente, verdaderamente, 100% hombre y también era verdaderamente, totalmente, 100% Dios? Pero eso es lo que la Escritura nos dice que Jesús era. Y del lado humano, Él se cansaba. Él también olía mal cuando no se bañaba. Él también tenía que ir al excusado después de que comía. Él era un hombre común y corriente en su humanidad. Él estaba cansado. Les pedimos, hermanos, que pongan en silencio sus teléfonos, por favor. Jesús estaba cansado y decide acostarse mientras que van cruzando el mar. De un momento de calma, los discípulos pasan a un momento de dificultad donde la barca era azotada por las olas. Y Marcos describe esta tempestad, no Mateo, pero Marcos usa la palabra violenta. Era una tempestad violenta que sacudía la barca, golpeaba la barca. Entonces van a donde estaba Jesús durmiendo. Jesús tenía paz, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, a veces ella no puede dormir, yo me acuesto, hermana, y mi esposa a veces se queja de eso, ¿no? Yo pongo la cara en la almohada y a los segundos estoy durmiendo. Yo bromeando le digo a mi esposa que yo tengo paz en mi corazón. Jesús es el Rey de paz. Él estaba durmiendo, estaba cansado, se acuesta a dormir, aunque la barca estaba siendo golpeada, y van con Jesús a despertarlo. También Marcos nos dice algo más que no nos dice Mateo. Marcos dice que le cuestionaron a Jesús, porque dice: maestro, dice Marcos, ¿no te importa que perezcamos? Marcos nos dice, el libro de Marcos nos dice que los discípulos dijeron así: maestro, ¿no te importa que perezcamos? La pregunta asume que el maestro no le interesaba el bienestar de sus discípulos. Jesús se levanta, hermanos, reprende a los discípulos por su falta de fe y luego reprende al mar, al viento y al mar. Y dice la Escritura: y todo se quedó completamente tranquilo. Hay veces que en la vida, hermanos, nos presenta tormentas difíciles. ¿Cuántos han pasado por una tormenta difícil en su vida? Creo que no le ha levantado la mano. Vamos a hablar con ellos al final del servicio para que haya más honestidad. Hay veces que la vida nos presenta con situaciones, tormentas difíciles, y a veces son repentinas. Después que todo está bien, cae la tormenta. Y podemos llegar en ciertos momentos, sea sincero, podemos llegar en ciertos momentos hasta de dudar de Jesús. Podemos llegar en ciertos momentos de tan fuerte que está la tormenta a pensar: ¿se ha olvidado Dios de mí? ¿Ha dejado de estar a mi cuidado? ¿Será que cuando Él prometió que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin, será que no era la promesa para mí, solamente eran para otros? Hay situaciones difíciles en nuestras vidas que nos hacen dudar de su cuidado, de la bondad de Jesús. Pero hermanos, no dudemos de Él. Todo puede fallar. ¿Se fija usted cuando usted llega a su carro? Si tiene todos los de la llave, le mete la llave y le da la vuelta y prenden. O le oprime el freno y le apachurra el botón, le oprime el botoncito y prende. Eso puede fallar un día. Se le descarga la batería, su hijo le dejó las luces prendidas toda la noche, o le dejó algo conectado y de repente se descarga la batería, y un día llega usted pensando que, como sucedió siempre, usted va a poder prender el carro y no prende. Puede fallar. Todo puede fallar. Todos nos pueden fallar, menos Jesús. Menos Jesús. Él está en control de todas las situaciones, todas las tormentas que pasan en nuestras vidas. Él nunca ha fallado. El día que falla es el día que Él se cayó de su trono. Y nunca se caerá. Él ha establecido su trono en los cielos.
y su reino domina sobre todo, dicen los salmos. No dudemos de Él. ¿Alguna vez hemos dudado del poder de Dios? Profesamos ser cristianos y en verdad muchos lo son, que dicen que ser cristianos y muchos son, pero de repente se encuentran dudando de Dios. Decimos que Dios está en control, pero nos descontrolamos a la primera pista de peligro en nuestras vidas. Mateo 8:27 dice que los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y el mar le obedecen. O sea, ya habían creído en Jesús, ya habían visto su poder, pero aún su entendimiento no comprendía todo. Y quedaron asombrados cuando Jesús manda al viento calmarse, al mar calmarse. Se calma de un momento, porque Jesús tiene el dominio sobre la naturaleza. Y esos discípulos quedaron asombrados. Servimos a un Dios que tiene el poder sobre las tormentas de la vida, hermanos. No importa qué tan grandes sean. Conozcamos al Dios que tenemos, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero Mateo no se queda ahí. Él también en este capítulo 8, él incluye otro escenario con el cual vamos a terminar en esta mañana. Otro escenario donde él nos muestra que él es Rey sobre lo sobrenatural. Rey sobre lo sobrenatural. Veamos el versículo 28 y 29 de Mateo, que dice: cuando Jesús llegó al otro lado, ¿se acuerdan? Estaban cruzando el mar, ¿verdad? Llegaron al otro lado, a la región de los Gadarenos. 2 endemoniados salieron a su encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. De pronto gritaron a Jesús: ¿por qué te entrometes, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí a atormentarnos antes del tiempo señalado? Pasamos ahora de una tormenta a ver unos atormentados. Una tormenta a unos atormentados. Después de haberse subido al barco y atravesado al otro lado del mar de Galilea, de ese mar, al lado este, hermanos, estaba el mar que estaba al norte de Israel, de Palestina. Y al lado este se encontraba una región de Gadara. Había un pueblo que se llamaba Gadara, que más bien era una región que se llamaba Decápolis, porque eran 10 ciudades que componían, o 10 pueblos que componían esta ciudad. Deca quiere decir 10, una Decápolis. Uno de esos pueblos era Gadara. Y cuando Jesús cruza el mar hacia el este, que sería oriente, amén, llega a ese lugar, en una región donde habitaban primordialmente gentiles. No había mucho judío de ese lado del mar. Era una región gentil, no judía. Y llegaron a ese lugar. En este momento, Marcos 4:35 registra o nos dice más detalles. Dice que cuando se subieron al barco para cruzar, había caído la tarde. O sea, si ponemos a examinar el tiempo cuando llegaron al otro lado del mar, ya estaba de noche. El mar de Galilea tomaba aproximadamente 2 horas para cruzar. Incluso con pescadores habilidosos en sus lanchas, tomaba 2 horas para cruzar. Y cuando subieron al barco ya estaba cayendo la noche. O sea que la tormenta que experimentaron estos discípulos fue durante la noche. Y cuando llegaron al otro lado del mar ya estaba de noche. Es lo más probable que cuando llegaron era de noche. Y de repente se les aparece el mundo espiritual a Jesús y sus discípulos. ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia así, de repente que miran algo en lo oscuro, que sienten un escalofrío cuando de repente se aparece algo? Hermanos, el mundo espiritual es real. ¿Lo sabía usted? ¿Sabía usted que el mundo espiritual es real? Que hay huestes demoníacas que operan. Un hijo de Dios, quiero aclarar esto, un hijo de Dios no puede ser poseído por demonios. Nosotros no hacemos aquí noches de liberación, porque un hijo de Dios, todos los domingos de nosotros son días de liberación, porque predicamos el evangelio, y el evangelio puede hacer libre a una persona. El que es cristiano no puede tener un demonio
viviendo dentro, porque no puede habitar el Espíritu de Dios en el mismo vaso que habita un demonio. Pero en este caso sabemos, hermanos, que el mundo espiritual es real. Imagínense, ya era de noche cuando llegan los discípulos con Jesús al otro lado del mar y se le presentan dos endemoniados. ¿Qué hubiera hecho usted? Bajándose Jesús y los suyos con la única luz de la luna, se presentan dos endemoniados. Estos vivían entre los sepulcros. Eran personas que no tenían paz, unas personas que no habitaban entre la comunidad. Vivían en el panteón. Eran violentos y la gente no se les acercaba. Aterrorizaban a la gente, eran terroristas de aquel tiempo. Y Marcos nos dice que tampoco los podían atar, porque cuando los ataban, de tan fuertes que eran, hacían pedazos los grilletes y las cadenas con que los ataban. De atormentar a la gente, esos endemoniados pasan a ser atormentados por la presencia de Jesús, porque ellos le dijeron: Jesús, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Los demonios anticiparon que Jesús los mandaría a salir de los dos hombres endemoniados y le dicen: ¿podemos entrar en esa manada de puercos que están allá? Recuérdese, los judíos no comían puerco y mucho menos criaban puercos. Ese era del lado occidente del mar de Galileo, donde vivían judíos. Ahorita estaban del lado este, donde vivían gentiles que apacentaban y criaban cerdos. Y esos demonios que habitaban dentro de esos dos hombres anticiparon que Jesús iba a decirles que salieran de esos hombres. Y preguntaron: ¿podemos entrar en esa manada de puercos? Las fuerzas demoníacas, hermanos, no pueden resistir a Jesús. Posiblemente en un momento cuando se le aparezca algo, si se le aparece, usted sienta temor. Pero recuérdese que el quien está con usted es mayor, es más fuerte que quien quiera o quien sea que esté en nuestra contra. Entonces Jesús dice este mismo pasaje, recuérdese, usted tiene su palabra enfrente, va a tener que ir a la casa a leer mucho, porque no estamos leyendo versículo por versículo. Pero la escritura nos dice que Jesús les da permiso de entrar, y Marcos nos aclara que eran miles de cerdos. Y cuando estos demonios salen de esos hombres, entran a los cerdos por permiso de Jesús, y esos cerdos corrieron a un despeñadero y murieron todos ahogados en el agua. ¿Por qué? ¿Qué es lo que quiere decirnos Mateo? Mateo nos está diciendo que Jesús es el rey que tiene dominio sobre lo sobrenatural. Las potestades, cualquier demonio, cualquier legión se tiene que doblegar ante Dios. Y Jesús es Dios. Jesús tiene el dominio sobre el mundo espiritual. Él es el rey sobre lo sobrenatural. Bueno, sabemos que Jesús es Dios, que su poder nos liberó de nuestra cautividad. Nosotros, al igual que esos demonios, estábamos endemoniados. Con todo respeto lo digo. Antes de venir a Jesús, no habitaba en nosotros el Espíritu Santo. Estábamos endemoniados. No nos comportábamos, no vivíamos en los sepulcros, no nos comportábamos como se comportaban esos hombres, no atormentábamos a la gente que vivía a nuestro alrededor, pero estábamos bajo la esclavitud del diablo. Antes de venir a Jesús, nosotros pasábamos por tormentas en nuestras vidas. Hoy seguimos pasando por tormentas, pero ahora Jesús está con nosotros. Antes de venir a Jesús, nosotros éramos los leprosos que estábamos con destino a la muerte eterna. Pero Jesús hizo la diferencia en nuestras vidas. Y Colosenses capítulo 1:13 dice: Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Ahora somos de su reino, si Él es nuestro rey. No podemos decirle a Él: Señor, Señor, y no hacer lo que Él nos manda hacer. No podemos decir que somos parte del reino de Dios y vivir nuestras vidas como querramos vivirla. No se puede. Nos dice la escritura que los pobladores del área de ese pueblo de Gadara, en lugar de reconocer a Jesús, en lugar de decir: wow,
liberó a estos hombres que nos estaban atormentando a nosotros. No fueron a agradecerle: Jesús, muchas gracias, mira que ya no sabíamos qué hacer, estos hombres nos aterrorizaban día tras día. No le reconocieron. ¿Sabe lo que hicieron? Le dijeron a Jesús: vete de aquí. Prefirieron posiblemente los cerdos que murieron, vieron su ganancia escurrirse de sus manos en ese momento, posiblemente. Prefirieron sus bienes físicos, materiales, a aceptar o recibir a Jesús. Hermanos, estas ilustraciones de Mateo nos recuerdan que Jesús es el Rey sobre todo. Mateo apunta hacia nosotros con estas historias. Nosotros éramos los leprosos con la enfermedad de pecado que nos rodeaba, y Jesús nos hizo libres, nos limpió. Nosotros éramos los que atravesábamos el mar de tormentas, viviendo la angustia del temor sin salvación. Pero Jesús nos salvó y calmó la tempestad cuando clamamos a Él. Nosotros éramos los que andábamos atormentados por el dominio espiritual del pecado, pero Jesús nos hizo libres del dominio del pecado. Confiemos en Jesús. Él tiene el dominio sobre la enfermedad y muerte porque es Dios. Él ha vencido la muerte. Confiemos en Jesús en toda tormenta de la vida. Ya Jesús venció la tormenta que nos llevaba a la muerte, y también Él sigue a nuestro cuidado en las tormentas actuales. El nombre que sea esa tormenta que estás atravesando, ten confianza en Dios. Recupera tu ánimo en esta mañana, que Jesús está contigo. Sí, es que estás azotando fuerte las olas y los vientos, Jesús está contigo. Sí, el doctor te ha dado un diagnóstico no favorable, Jesús está contigo. Hay dificultades en la vida, familias que están deshaciéndose, peleándose. Confía en Jesús, clama a Él y Él nos va a responder. Confiemos en Jesús en toda tormenta de la vida. Hermanos, no es coherente pensar que Dios no nos ama y no está a nuestro cuidado. Eso es lo que el enemigo quiere que nosotros pensemos, y nos susurra, nos avienta dardos y dice: ya ves, no que dices que eres cristiano, no que confías mucho en ese Jesús. Hermanos, debemos tener fe en el amor y cuidado de Dios. No nos cansemos de agradecer a Dios por su Hijo Jesús, que nos libertó de la opresión del pecado. ¿Quisieras cerrar tus ojos e inclinar tu rostro en este momento? ¿Y por qué no entramos en unos instantes de agradecimiento a Dios por revelarse de esa manera? Él es el Jesús que tiene el dominio sobre todo. Él tiene el dominio sobre todo. Podemos confiar en Él. Podemos confiar en su poder. Dale gracias al Señor ahí donde estás. Y si tú eres una persona que no conoce a Dios, o a lo mejor has escuchado de Jesús, pero nunca le has entregado tu vida a Jesús, hoy no solamente es el día de hacerlo, este es el momento de hacerlo. Este es el momento que vengas a Jesús, le pidas perdón por tus pecados, te arrepientas y le pidas que te sane de la lepra del alma que carcome tu vida espiritual, que te lleva hacia una muerte segura, alejada de Dios por una eternidad. Jesús es el que puede liberarte de cualquier dominio, de cualquier tormenta, de cualquier enfermedad espiritual. Solamente si quieres entregar tu vida, pídele perdón ahí donde estás. Dile a Jesús: perdóname, me arrepiento, entra a mi vida, vive en mí, yo quiero vivir para ti.
Amado Señor, te damos gracias por tu bondad, Señor. Te damos gracias porque tú eres ese Jesús que está con nosotros en toda tormenta de nuestras vidas, que nos ha liberado, que nos ha hecho hijos de Dios. Todos los que creen en tu nombre, Señor, tienen el derecho de ser hijos de Dios. Todos en este mundo son criaturas, pero no todos son hijos. Es necesario venir a ti para que podamos disfrutar de una eternidad, para que podamos disfrutar de una salvación. Querido hermano, que eres hijo de Dios como lo soy yo, confiemos en que Jesús está de nuestro lado, en que Él seguirá con nosotros, no importa lo que estemos pasando.